Bueno, muchas gracias, Yuri. Primero, muchas gracias por tu invitación y bienvenidos todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio de aprendizaje, de retroalimentación. Y bueno, vamos a lo que los concierne porque la presentación ya la dejo para el final de la presentación como tal. Y lo primero que quiero es que tengamos en cuenta es que con relación a esta presentación de crisis management y riesgo operacional, es básicamente si estamos preparados para el día en que todo está en nuestra contra y si realmente cómo nuestros procedimientos están hechos para saber cómo actuar ese día en que eso ocurra. Entonces, en nuestra agenda de esta presentación, vamos a responder durante la presentación 5 preguntas. Una, y ustedes van a ir haciéndose esas preguntas, no solamente para su organización, sino también para los eventos de su día a día, en su casa, en muchos escenarios pueden existir crisis, ¿sí? De las cuales podamos tener aprendizajes y para las cuales debamos estar preparados. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabe cómo entender una crisis? La segunda pregunta, ¿sabe cuándo está en crisis usted? La tercera es, ¿tiene un plan para esa gestión de crisis? ¿Para afrontarla? ¿Está preparado? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha revisado? ¿Sí? ¿Sabe qué hace y cómo se forma el comité de crisis? Y la quinta es, ¿está preparado para enfrentar una crisis? Y por supuesto ahí veremos qué tipos de crisis pueden suceder en una empresa. Pero también quiero que lleguen y hagan esa reflexión no solamente a la parte empresarial, sino también a la parte de su vida, porque hay muchas cosas que de esta lección empresarial podemos aplicar inclusive a la vida propia. Entonces, primero hay que entender la crisis. Y para entender la crisis hay que saber, primero, en qué etiqueta estoy yo. Si yo soy el protagonista, el testigo o la víctima. Por supuesto, asumimos que no existe una persona que no haya estado en una crisis, ¿no? La segunda parte es, ¿cuál es el papel que yo como protagonista, testigo o víctima, ¿sí? Voy a tener dentro de la crisis? ¿Cómo me involucro yo con esa crisis? ¿Sí? ¿Cómo siento esos efectos de esa crisis para poderme recuperar? ¿Sí? Y no desaparecer en el intento y aprender. Hago un paréntesis y es que eso es lo que ocurrió seguramente con la pandemia, que muchas empresas desaparecieron y realmente nunca tomaron las lecciones de aprendizaje, ¿sí? Y nunca estaban preparadas para ello. Y lo último es las características y elementos fundamentales para entender las crisis. Y uno de ellos es que las crisis, pues no son únicas para las empresas, ¿sí? O sea, son únicas en ciertos escenarios, pero cuando cambian los escenarios no son únicas. Y nosotros tenemos procesos cambiantes, ¿sí? Por tecnología, por personas, por muchos factores de riesgo operacional que impactan esas crisis y que si nosotros no estamos actualizados con ellas, pues obviamente vamos a tener un impacto perjudicial para nuestra organización. También existen los modos de prever esas crisis y los mecanismos de protección contra esas crisis. Entonces, por supuesto, ustedes ya van desarrollando un panorama de por qué está relacionado el tema de crisis management con la gestión del riesgo operacional. Ahora, ¿cuándo estamos en crisis? ¿En su organización ya han definido cuándo están en crisis? Esa definición está orientada al BIA, al Business Impact Analysis, al plan de continuidad del negocio. ¿Está conectada de alguna forma? Porque lo que yo estoy dando aquí es simplemente una visión general de cómo, de cuándo podríamos estar en crisis, y es que es cuando las circunstancias amenazan la vida o la salud del negocio, que quieren liquidarlo, dejarlo pues herido de gravedad o dejarlo en una posición en la que no está acostumbrado a estar, de forma que en el futuro pues obviamente ese negocio no sea el mismo y tendría costos de recuperación muy altos. Factores importantes dentro de esa crisis, y es que cuando usted está en crisis, defina cuándo está. Entonces puede ser cuando tenga
muertos o heridos. Es una palabra muy fuerte, pero normalmente en las crisis ocurren este tipo de eventos. Daños al patrimonio de las organizaciones, contaminación para aquellas empresas que de una u otra forma están relacionadas con commodities o con ciertos bienes que contaminan en su producción, protestas, ¿sí? Como las que de una u otra forma a veces vivimos por cierre de carreteras, etcétera, presión de grupos de interés, procedimientos judiciales o administrativos que de una u otra forma nos hacen eh, incrementar los costos, gastos, etcétera, y de una u otra forma salirnos del presupuesto normal y de los objetivos misionales y estratégicos de las compañías, y quejas públicas de coberturas mediáticas negativas, que son las más importantes y para las cuales hay que prepararse muy bien, y la hostilidad sistemática de políticos. Entonces yo diría que si en algún momento su compañía está afrontando cualquiera de estos aspectos mencionados aquí, puede estar considerando tenerlo dentro de un escenario de crisis y hay que empezar a trabajar en ello. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos una crisis y sabemos, ya la hemos definido, ya nos hemos hecho las preguntas de rigor? Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Entonces, oiga, no ha hecho una prevención contra esa crisis, no ha trabajado en ello, no se ha prevenido, se ha preparado o no se ha preparado. En lugar de actuar y mirar y prepararse y prevenir, ¿está preparado solamente para lamentarse y asumir los costos? Si es así, bueno, está bien. Cada empresa tiene su tolerancia y apetito al riesgo. Buscar responsables solamente creo que no es la opción, y tampoco es una opción precipitarse sin ir teniendo en cuenta el plan de manejo de crisis. Ahora, ¿qué sí hacer? Uno, actuar con decisión. Eso es importante, porque si usted demora esas decisiones, la crisis llega en un momento en que ya está muy avanzada y los costos pueden ser mayores. Identificar la crisis, qué tipo de crisis es y cuáles son los elementos que me puede impactar, o los procesos, ya sea operativos, tecnológicos, de logística, que me puede impactar, y cuáles de ellos, ¿sí?, son importantes para garantizar la continuidad del negocio de la compañía. Importante tener un plan de contención y control, no solamente para la crisis, sino para todos los participantes dentro del comité y dentro del plan de crisis. Es decir, que por más de que sea una crisis, hay que controlar qué es lo que se está haciendo. Solucionar los aspectos que se vayan presentando y no esperar a que la crisis esté avanzada para empezar y pensar en soluciones. Y finalmente, informarse es muy importante. Y sobre todo, tener una comunicación integral con aquellas personas que tienen una responsabilidad y, por decir algo, una capacidad de decisión importante cuando ocurre la crisis. Las crisis por lo general tienen fases, y es importante conocer en qué fase estoy para tomar las mejores decisiones de contención de las crisis. La primera fase es la fase inicial o de inición, que es como la muestra de síntomas y el despliegue del impacto. Por lo general, en esas, en esas, en esas fases, en esa fase, la gente está como relajada y está esperando a ver si la crisis se desarrolla o no para tomar decisiones de contención y prepararse ante la posible crisis, lo cual considero un error. Segundo, cuando ya viene la expansión, es cuando realmente esa crisis está en su máxima expresión y causa un impacto. No esperemos a que esa fase llegue, porque esa fase puede producir otra crisis simultánea si no hemos tenido en cuenta los diferentes factores, ¿sí?, de reconocimiento de las crisis y cómo identificarlas. Y el tercero es la declinación de esa crisis. Es prácticamente, bueno, se está terminando, ¿sí?, disminuye su impacto, pero no olvidemos que esa crisis, en esa declinación, en su fase de expansión, pudo haber iniciado otra crisis, ya sea reputacional, de medios, etcétera. Entonces,
hay que estar preparados también para ello y no tomar decisiones que de una u otra forma disparen o sean el mecanismo de expansión de otra crisis adicional para la organización. Para ello es muy importante, claro, cuáles son las ventanas o los mecanismos de acción para intervenir en una crisis. Entonces, para cada fase de la crisis, nosotros podemos tener algunos, entre comillas, procedimientos o algunos tips para los cuales el comité de crisis puede actuar desarrollándolos y llevándolos a cabo. Entonces, las crisis por lo general tienen tres etapas. La precrisis, la crisis y la postcrisis, que obviamente está relacionada con el tiempo y el impacto, ¿sí? Y entre más tiempo, pues dejemos esa crisis que se expanda, que llegue a su máxima expresión y que empiece una declinación, pues vamos a tener un impacto más importante de la compañía, inclusive comprometiendo el patrimonio de la misma. Y vuelvo y repito, todo esto llevarlo también al plano personal, del hogar, de negocios independientes, etcétera, es muy importante saberlo transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en precrisis es importante haber tenido cuáles son los aspectos importantes, ¿sí? Bajo los cuales yo tengo que prevenirme si de una u otra forma me van a afectar y van a crear una crisis. Para ello me preparo. Puede ser que yo no haya contemplado de una u otra forma que tengo un solo proveedor importante que me haga, no sé, un ejemplo, alguna vez alguna compañía para la cual hicimos una asesoría tenía un proveedor de catálogos y esa compañía solamente tenía ese proveedor y sus catálogos eran el instrumento de venta de su producto. Y si ese proveedor tenía algún problema, pues no estaba preparado y no había hecho las acciones preventivas para unir esas acciones con el plan de continuidad del negocio. Cuando llega la crisis, ya es importante, o cuando ya llega a su máxima expresión, es importante haberla identificado, ¿sí? Para desarrollar con efectividad los mecanismos y los elementos de contención de esa crisis. ¿Por qué? Como lo vamos a ver adelante, es que lo más importante no es solucionar la crisis ahora mismo. Lo más importante es contener los efectos de la crisis poco a poco para que sus efectos y su impacto sea el mínimo hasta que yo tenga la solución definitiva a la crisis. Y en ese sentido, pues obviamente voy a tener una solución cuando ya la crisis pues empiece a declinar si es el escenario. Y para la parte de postcrisis, pues es importante, oiga, ¿cómo me recuperé? ¿Sí? ¿Cuál es el aprendizaje? Y, por supuesto, dejar por escrito, ¿sí? Para evaluación de ese comité de crisis posterior a la recuperación y a la solución de la crisis, pues las lecciones aprendidas. Ahora, estas fases, ¿sí? Y estas partes de cómo desarrollan las crisis, pues tienen relación con unas ventanas de intervención. Ahora, esas ventanas de intervención están directamente relacionadas con el desarrollo que hemos visto aquí en esta diapositiva de la crisis. ¿Qué pasa? En la parte de prevención y preparación, en la parte de prevención, pues simplemente hay que identificar de manera temprana los riesgos y si estos riesgos pues pueden ser evitados y los mecanismos que de una u otra forma podamos implementar para poder minimizar los efectos de esa crisis. La segunda ventana de intervención es la preparación, ¿sí? Y esa preparación está orientada a adaptarse, ¿sí? Anticipadamente a los eventos negativos que obviamente no pueden evitarse, ¿sí? Entonces, sobre todo aquellos que yo veo que no tengo mucho manejo, que no conozco muy bien, que son disruptivos como la pandemia, son aquellos eventos que se pueden profundizar y pueden llevar a una organización a desaparecer. El otro aspecto siguiente es la tercera ventana, que es la identificación, que es el reconocimiento de las características, los planos, los escenarios, ya sean simultáneos o dinámicos, en los cuales los diferentes eventos pueden, ¿sí? Disparar un tipo de crisis.
Acuérdense que les dije en las diapositivas anteriores, oye, una crisis puede causar otra y podemos estar enfrentando dos crisis, ¿sí? De manera simultánea. Número 4, la ventana es de contención. La contención, para mí, es la parte más importante del éxito de la solución de las crisis, porque es una acción concreta, temporal, de rápido despliegue, evitando la expansión del impacto de esa crisis mientras llega la solución. Y la quinta es cuando ya tenemos la solución de esa crisis. Medidas para neutralizar completamente o minimizar totalmente los impactos a causa de esa crisis, ¿sí? De manera temporal, total o parcial. En la ventana número 6 tenemos el tema de la recuperación. Ahora, ok, terminó la crisis, cuáles fueron sus efectos, sus conclusiones, qué debo atacar primero, de qué debo estar pendiente primero, ¿sí? A nivel operacional, logístico, financiero, reputacional y legal, y cómo estaba antes y ahora cómo estoy después de la crisis, cómo me dejó esa crisis. ¿Será que me puedo recuperar? ¿Sí? ¿Será que tengo la capacidad de resiliencia para, de una u otra forma, de pronto en el corto periodo de tiempo, poder enfrentar otra crisis? ¿Otra crisis? Esa es la pregunta más importante en esa ventana de recuperación. Y la séptima es el aprendizaje. Análisis de todo lo que determinó la crisis, sobre todo la eficacia de la respuesta y el desempeño del comité de crisis. En estas 7 ventanas se resume como el éxito de poder atacar una crisis y de que esos eh, elementos que yo tengo para gestionarla pues puedan ser efectivos y exitosos para que la organización soporte, ¿sí? De una u otra forma el impacto de la crisis en general. Tips de efectividad durante la crisis, y como lo mostré en esa diapositiva, es que el tiempo corre muy rápido, sobre todo cuando estamos en crisis, y habrá unos equipos que están dedicados a mantener las operaciones, pero otros que están dedicados a atender la crisis, y puede ser que de una u otra forma esos equipos se crucen, ¿no? Entonces, quitarle tiempo a un equipo mientras atiende el negocio normal y otros mientras están atendiendo el procedimiento que causó la crisis, etcétera, pues es un poco complicado. Los tips son los siguientes, son 12 tips. Uno, trabajar rápido. Es importante que usted tenga un equipo de trabajo efectivo y para eso debe entrenar su equipo para tener un trabajo supremamente coordinado cuando se presente una crisis. Enfrentar a tiempo todos los flancos que pueden verse afectados y determinar cuál es el impacto más grave para poderlo manejar en el corto tiempo, en el corto plazo. El tiempo es un factor crítico cuando estamos en crisis. La recopilación de la información y el análisis y la toma de decisiones debe estar en un cuerpo, ¿sí? Colegiado, ¿sí? Que de una u otra forma apoye las decisiones del comité. Factor 6, evaluar la contención y la expansión y la capacidad de respuesta que nosotros vamos a tener, ¿okay? Cuando se dé el escenario de crisis. Vocación de ser públicas y notorias. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando estalla una crisis, todo el mundo va a ver cómo nosotros actuamos para criticarnos, para, entre comillas, como se dice coloquialmente, sacar nuestros trapitos al sol y de una u otra forma recordarnos que no hicimos esto, que no hicimos lo otro, etcétera. Entonces, hay que tener un equipo de comunicación dedicado que de una u otra forma tenga un libreto para responder a las crisis y obviamente un libreto que esté directamente relacionado con las acciones, completamente verdadero y no disimulado, porque después eso puede causar una crisis adicional. El factor 8 es ser completamente comunicativo con la prensa, atender a los medios, estar presente con ellos y no decir de más, ¿sí? Porque hay una parte importante de las crisis y es que a veces la prensa toma ciertos puntos para de una u otra forma crearnos otro punto de crisis y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Factor 9,
resultados de los avances de contención. Es decir, oiga, hay un equipo que de una u otra forma lleva esos resultados, cómo vamos, si vamos avanzando, si la contención va a ser exitosa, si no, si tenemos otro problema, y que vaya reportando eso al comité de crisis. ¿Cómo está la situación actual y cómo se responderá de aquí en adelante si es que alguno de esos esfuerzos no ha dado resultado? Y sobre todo, tener claro quiénes quieren saber de cómo estamos actuando y clave comunicar lo sucedido. ¿A qué se refiere esto? A que debemos informar a las personas correctas e involucrar a las personas que de una u otra forma deban estar informadas y no tomar decisiones a la deriva, porque por un ejemplo, yo puedo desconectar algún sistema, pero nunca le pregunté al CFO si ese sistema le representaba algún impacto para producir el balance trimestral y resulta que yo desconecté el sistema por un tema de crisis de tecnología y no me di cuenta que era 30 de fin de mes y estoy impactando a la organización con temas regulatorios. Eso puede ocurrir. Entonces es importante que cualquier acción que se vaya a tomar la conozca el comité, porque ahí en ese comité van a estar los miembros más importantes, quienes toman decisiones y tienen capacidad de acción y pueden informar a sus equipos. ¿Por qué es necesario un plan de manejo de crisis? Y aquí son 4 factores importantes. ¿Sí? Uno, primero, porque cuando se presenta una crisis, automáticamente se desactivan temporalmente todos los procedimientos vigentes de la compañía y se pasa a solucionar todos aquellos procesos que están directamente relacionados con la continuidad del negocio y el manejo de crisis. Entonces habrá unos procedimientos que temporalmente quedan relegados. Dos, el escenario o los escenarios de crisis están diseñados y concebidos para una velocidad, ¿sí? Y tienen unos efectos temporales devastadores. Entonces, por eso yo tengo que tener decisiones ya para ser implementadas en el corto plazo. El tercero es que yo me debo adaptar a las condiciones que me propone la crisis, porque no va a ser posible que la crisis se adapte a lo que yo quiero. Entonces es como, oiga, yo tengo que estar a la altura de esa crisis, a la velocidad de la crisis y a lo que me exija para poderla minimizar. Y el cuarto es que no improvisar, porque vamos a llegar en un momento a tener que hacer cosas de manera diferente para enfrentar los desafíos desconocidos que nos traen las crisis. Eso es supremamente importante. Entonces, hasta aquí resalto 2 diapositivas supremamente claves. Esta y las 2 anteriores, perdón, me devuelvo, las ventanas de intervención y los tips de efectividad y el tema de por qué es necesario tener un plan de manejo de crisis y los 4 aspectos importantes que lo hacen necesario. ¿Ok? Eso por un lado. Posteriormente, es importante, perdón, saber que de una u otra forma estamos como que en una situación particular, que de pronto se puede repetir, pero no en las mismas condiciones, va a tener elementos diferentes. Entonces, debemos tener preparado un equipo para tomar decisiones eficaces, decisiones coordinadas y decisiones rápidas. ¿Ok? Y tener en cuenta que vamos a estar en un escenario que de alta complejidad, donde debo tener un equipo que aguante la presión, donde debo estar preparado para conocer nuevos adversarios no previstos, como de una u otra forma algunos competidores que de una u otra forma también saquen provecho de mi crisis, ¿sí? Percepciones desde diversos escenarios, ¿sí? Porque yo no puedo pretender que todo el mundo tenga la misma interpretación, ¿sí? Cuando yo comunico, y eso, y si no soy claro comunicando a la prensa, a mis terceros asociados, qué es lo que está sucediendo, pues pueden generarse algunos impactos adicionales o inclusive una crisis adicional. Tener en cuenta que el tiempo es escaso en el número 4
y que vamos a estar en escenarios de confusión. Y vamos a estar también para el punto 6 en que los hechos no pueden darse como yo los he pensado, sino de pronto pueden cambiar y debo estar preparado para eso. Entonces, aquellos efectos de las decisiones pueden ser diferentes a las previstas en el punto 7. Entonces, esto es importante. Es como hacerme una idea de cómo yo preparo mi equipo de trabajo, ya que voy a enfrentar ciertos elementos que no todo el mundo está acostumbrado a tener presente. Objetivos del plan de manejo de crisis. Primero, manejo. ¿Está preparado ese plan para manejar eficaz y estratégicamente la crisis y minimizar su impacto en las operaciones o en cualquier otro escenario? Dos, es importante mantener la imagen, demostrar preocupación y responsabilidad con la comunidad de los interesados, medios, empleados, terceros asociados en que pueda ayudar, etcétera, etcétera. Punto 3, importantísimo el soporte, la asistencia adecuada a quienes hayan resultado afectados. Y aquí hago un punto muy importante, es que cuando vemos que en las crisis hay afectaciones a terceros, sobre todo de salud o de algún imprevisto, de accidentes, etcétera, lo primero en una crisis es proteger la vida de aquellos terceros asociados, compañía y por supuesto de los empleados que hacen parte de ella. El cuarto, informar. Informar correctamente es como ayudar a los medios de comunicación a conocer los hechos, ¿sí? Así como la capacidad de que la empresa está preparada para ello, ¿sí? De que estamos siendo transparentes y, como digo, no dar más información de la necesaria cuando yo esté dando un informe a la prensa, si es que se debe hacer. Continuidad. Tratar de mantener la operatividad efectiva y eficiente, ¿sí? De algunos procesos que no están afectados, ¿sí? Pero recuperar lo más pronto posible aquellos procesos que son afectados, que de una u otra forma me llevan a mí a estar en una crisis. Controlar, minimizar el daño material, comercial y financiero que vamos a poder tener con la crisis, ¿sí? Que es uno de los objetivos también del plan de manejo de crisis. Y en ese sentido también hay que saber controlar, ¿sí? Las asignaciones que el comité de crisis le ha dado o le ha otorgado a sus miembros. Porque cuando se reúne el comité de crisis, él asigna, delega ciertas cosas para ciertos aspectos de la organización, ¿sí? Para los cuales ellos tienen que tomar ciertas decisiones estratégicas durante la crisis. La responsabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque asumir la responsabilidad de lo que está pasando, ¿sí? Nos va a dar más información. Vamos a tener que acudir al experto de ese proceso a que nos dé más detalles, porque él es el que conoce, ¿sí? De una u otra forma, ¿sí? Algunas de las particularidades o los triggers de la crisis. Entonces, eso es muy importante. Y la tercera, y es una que yo considero que a veces se pierde el horizonte, se pierde como ese lado de la ética, es que en algunas circunstancias de crisis, como hay escenarios difíciles, etcétera, pues a veces como que esos protocolos se dejan de lado y no se respetan. Entonces ahí hay que establecer escenarios de negociación, ¿eh? Para que esos compromisos de ética y responsabilidad social corporativa no queden en el papel, sino que en esas crisis, de una u otra forma, tengamos mecanismos de autorización para que momentáneamente, ¿sí? Algunos principios éticos que se vean impactados puedan ser manejados de la forma correcta, con las personas correctas, sin ánimo de crear otra crisis adicional. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el equipo previo necesario? Porque creo que en esto es mejor tener que no tener, ¿no? Entonces es mejor estar preparado que no estar preparado para precisamente hacer que la reparación sea un proceso amigable cuando ocurre una crisis. Entonces, cuando yo ya no tengo o no estoy preparado, pues no lo puedo implementar. Porque mientras lo implemento, me demoro para atender la crisis. Entonces no estoy haciendo medidas de contención adecuadas,
sino por el contrario, lo que estoy haciendo es esfuerzos desesperados, ineficientes, desordenados, que van a ocasionar que la crisis se profundice, ¿sí? O que crea otra crisis adicional. Y para ello debemos tener en cuenta que la construcción del comité de crisis y cómo está integrado y los responsables directos de asumir de una u otra forma las decisiones en diferentes procesos y escenarios de la organización. Y aquí hay que tener en cuenta muy claro algo, y es, ¿tiene usted los niveles de activación de crisis diseñados? ¿Existe un centro de control para las crisis? ¿O simplemente todos están por ahí y no tienen un espacio en común? Y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que el trabajo es virtual, entonces hay que revisar de una u otra forma el plan de manejo de crisis si está adaptado a esas circunstancias. Y tener un compendio de preguntas a realizar sobre los hechos que están sucediendo. Tener un compendio de preguntas es supremamente importante para, sobre todo, obtener información rápida y concreta de cómo se está gestando la crisis y qué factores están afectando. Para cada uno de ellos, pues existe un formato, un plan de contención para esos niveles de activación, el formato y el plan de comunicaciones que está a la orden en el centro de control y las secuencias de acciones a llevar a cabo de acuerdo a los resultados de esas preguntas sobre los hechos relacionadas con la crisis. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes deben ser los integrantes del comité? Por supuesto, la alta dirección, obviamente sin apoyo, no, por supuesto deben tener la alta dirección, porque la alta dirección pues concentra el poder de decisión, pero muchas veces no concentra el conocimiento integral de aquellos procesos que de una u otra forma se ven afectados por la crisis. Aquellas personas reúnen como el mejor conocimiento de la organización, obviamente deben ser pues además de la alta dirección, pues posiciones de liderazgo, el CIO, el CFO, etcétera, el COO, obviamente, y sobre todo porque algunos miembros tienen cierta información y si no los involucramos, pues obviamente los efectos de cómo los elementos de cómo yo voy a manejar mi crisis, pues no van a ser los acertados. Entonces, todos tienen una parte del rompecabezas en ese aspecto. Entonces, ese comité está encargado de evaluar los hechos, de anticipar el potencial en varios flancos, entonces, sobre todo en la etapa de inicio de la crisis, porque ahí es donde nos debemos concentrar y para llegar a la contención, e identificar aquellos aspectos aceleradores y amortiguadores de la crisis. ¿Sí? Entonces, muchas veces esos factores aceleradores son la negación. No, es que aquí no está pasando nada. Y mientras eso ocurre, todo el mundo tranquilo y resulta que sí está pasando algo. Y pues cuando vamos a hacer soluciones, pues ya es demasiado tarde. Nadie en el comité decide aisladamente. Nadie, absolutamente nadie. Y todos arman una foto completa y la interpretan del mismo modo o por lo menos pueden llegar a acuerdos de interpretación. El principio fundamental para ese comité, además de los miembros y de cómo integrarlo, es que debemos juntar en ese comité gente calificada, informada y con capacidad de decisión e implementación y tener claro sus reemplazos. Porque puede suceder que una persona de esas esté de vacaciones, se encuentra enferma, etcétera. Entonces es importante tenerlo supremamente claro. Un segundo acá. Momento. Vamos a responder las preguntas al final y gracias por ponerlas ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el comité no está reunido? Por lo menos no tiene esos mecanismos. Pues tienen cada uno una propia interpretación, tienen poca información y tienen su propio entendimiento de la crisis. Entonces, ahí es cuando se torna la psicología de cada una de las personas, pues es inevitable, y es que hay personas que son demasiado analíticas, ¿sí? Y eso está bien porque por las características de su trabajo y de su posición lo tienen que hacer. Entonces, eso no contribuye a tomar decisiones rápidas.
el observador, el que de pronto está solamente observando, pero no quiere decir nada, el aguerrido, el que como que quiere tomar una posición bastante frentera y bastante, digamos, adecuada para gestionar la crisis, pero hay que saberlo controlar. El autoincendiado es aquel que prácticamente dice que la solución y todo lo que está pasando es en su departamento y realmente no puede ser, o por lo general no es así. El pasivo, el que como que esto no es conmigo, pero eso es una actitud de acelerador de la crisis. El autocongelado es el que se queda como, oiga, esto puede ser mi culpa y yo qué hago. Yo prefiero no decir nada y dejo que todo el mundo hable y que el aguerrido de sus opiniones y el analítico diga y al final yo como que levanto la mano y digo, bueno, en mi posición es que no estoy de acuerdo. Y el inmolador es que prácticamente, pues, hombre, es aquel es que es muy pesimista. Entonces, todas esas actitudes en el momento de crisis juegan con la psicología personal y eso tiene que ver directamente de tu posición, ¿sí? Si eres demasiado analítico, técnico, etcétera, y entonces te tomas tu tiempo, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo en el comité y la persona moderadora tiene que saber, digamos, controlar ese tipo de situaciones y orientar al comité a las decisiones más rápidas y eficaces con la información que todos tengan y el entendimiento integral de la crisis. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si cada uno dice, no, es que a mí me llamaron de un medio y yo dije que la crisis era por esto y resulta que no, estaba mal informado, entonces cada uno tiene su propia interpretación, empezamos con las respuestas contradictorias, repetitivas, anuladoras y parciales, que es lo que menos queremos en una crisis, y caemos en otra crisis reputacional. Entonces, ojo con esos puntos porque son muy importantes tenerlos en cuenta en el comité. ¿Cómo funciona ese comité? Es que tiene un mandato único, es decir, la idea en ese momento es enfrentar la crisis y los efectos negativos y tiene total autoridad y acceso a recursos. Ese comité debe unificar las decisiones, tener sus puntos de vista y evitar decisiones aisladas. Debe tener operatividad y velocidad, facilidad de rapidez, toma de decisiones, enlaces, un sitio donde se pueda conectar, herramientas, configuraciones, etcétera, ¿sí? Aunque de una u otra forma el trabajo remoto pues prime, pero de una u otra forma es mejor estar presente. La disponibilidad, esa persona debe estar disponible 24/7, ¿eh? Debe tener un número especial o un árbol de llamadas para cuando se exista una crisis. Y el comité no decide por unanimidad. Eso es algo muy importante, porque la unanimidad se toma tiempo en alcanzarla y mientras tanto la crisis ya nos va dejando, ¿sí? La decisión es tomada por el líder del comité de crisis, ¿sí? Y ese líder, digamos que no tiene la obligación de basarse en consensos, sino que ya con esa información, pues obviamente él ya puede tomar la mejor decisión. Pero, de una u otra forma, con esa decisión debe haber unidad y respaldo cuando el comité o el líder en pleno toma la decisión. Es decir, se debe respaldar la decisión del líder y obviamente eso muestra una unidad. Ojo, que alguien que esté inconforme con esa decisión después puede salir a decir, no, a la prensa, no, es que yo realmente no estuve de acuerdo, etcétera, y eso es un factor de ignición de otra crisis. ¿Ok? Aquí simplemente unos tips importantes de cómo operan sus integrantes y está relacionado sobre todo con la diapositiva anterior, ¿sí? Y aquí algo importante es que debemos tener como los reemplazos, como las personas que de una u otra forma estén ahí, como los backups de aquellas personas en el comité. Son bienvenidos, por supuesto, miembros adicionales, eh, aquellas personas que tengan un conocimiento muy técnico y específico de algún proceso que se esté impactando y que el comité quiera escuchar su opinión. Y balancear los aspectos técnicos y operativos con los emocionales, que eso implica algo muy importante que se llama el radar de confianza, que cuando usted está balanceando esos aspectos, pues va a ser más efectivo contra la crisis, pero de eso no voy a hablar en esta presentación. En esta diapositiva simplemente les quiero dejar es
como una definición de los niveles de activación para que ustedes la tomen como ejemplo. No se trata de leer los niveles de activación y puedan llevar estos niveles de activación a su compañía para ver si de una u otra forma ya los tienen descritos y si no, tomar este como ejemplo. Okay. Y finalmente ya con todos estos elementos y con todos estos tips y entendiendo un poco las crisis, pues nosotros simplemente debemos es ya estar preparados para enfrentar la crisis y saber integralmente y sobre todo tener en cuenta que el comité lo sepa, y es que el primer objetivo de la crisis es la contención. No se trata de solucionarla, el primer objetivo es contenerla, ¿sí? Y aquí es importante, uno, tener en cuenta estos 7 aspectos. Contenerla para que no continúe haciendo daño o no dispare otra crisis. Impedir el incremento progresivo de esa crisis y sus efectos. Detener esa profundización de la crisis en el tiempo y en el espacio, sobre todo que de una u otra forma, se desplace a otros procedimientos de la organización. Tener una clara identificación del problema. Tener la información pertinente y validada, evitar piezas que distraen, confunden y quitan tiempo, que no van a contener la crisis, y no decidir con poca información. Ojo, la contención de una crisis no es la solución definitiva. Se dedican esfuerzos a resolverlo de fondo sin que se haya contenido. Yo primero contengo la crisis, minimizo sus efectos y luego me dedico a solucionarla por completo, porque hay crisis que de una u otra forma no permiten hacerla. También debo tener claro, y esto es un aspecto supremamente importante, cuando estoy evaluando la crisis, es cuáles son los objetivos de sacrificio, ¿sí? Y de protección dentro de mi organización. Entonces, por ejemplo, oiga, primero priman mis empleados. Entonces, eso es supremamente importante. Y aquí, esos objetivos de protección son valiosos para usted, ¿no? Aquellos factores que sean valiosos, por ejemplo, sistemas, etcétera, obviamente las personas, ¿no? Mirar si efectivamente esas disculpas públicas tienen efecto inmediato y contienen la crisis. Acordarse que las excusas tardes pues ya no tienen efecto porque no sirven de nada. Entonces, si usted ya está tarde, no se desgaste en ir a presentar excusas públicamente y hacer trabajar sin ningún sentido al equipo de comunicaciones. Cada acción en una crisis tiene su momento, ¿sí? Y actúa para contenerla. Evitar las discusiones en plena crisis, y además que si usted ya está preparado con el plan de manejo de crisis, usted no va a tener discusiones. Hay que saber asimilar aquellos sacrificios costosos que, si no se asumen en su momento, pues van a costarle más a la compañía, y no decidir con poca información. Entonces, en resumen, la toma de decisiones se facilita cuando, ¿qué? Cuando hay conciencia integral, ¿sí? Y hay un equipo de trabajo completamente conectado y a sabiendas de que hay costos asociados al enfrentar la crisis y debemos aceptar sacrificios. ¿Ok? Eso es importante. Y otro aspecto es tener gráficamente clara y explícita la escala de objetivos a proteger o sacrificar, para no estar evaluando a última hora qué es lo que yo debo proteger a sacrificar, sino usted ya debe tener claro cuáles son sus sistemas corporativos más importantes, sus procesos más importantes, porque usted ya ha hecho un análisis de Business Impact Analysis, y esa información le va a servir para tenerlo en cuenta para definir sus objetivos de sacrificio y de protección durante la crisis. Y aquí un breve resumen de las opciones de respuesta. ¿Qué no hacer? Y es que es importante que cuando ya de una u otra forma se haya tomado una decisión y esa decisión no sea la correcta, pues la gente comienza como a decir, no, es que no estuve de acuerdo, etcétera. Bueno, en fin, es algo simplemente de conectar a los equipos. Ese plan debe estar estructurado sobre un equipo de trabajo bastante importante, que se entienda, que entienda la organización. Y de las opciones de respuesta, pues es importante responder, dar la cara, estar presente, gestionar, que la gente no sienta que se olvidaron. No reprocharle a nadie, ¿sí? Porque reprochar crea controversia, confusión, vamos a tener problemas, discusiones, bueno.
Eh, restituir, y es que, oiga, estoy dispuesto a dar apoyo a las familias o a las personas afectadas. Y resolver es, oiga, yo sé cómo vamos a resolver este problema de esta manera, vamos a evitar los daños inmediatos, o sea, que vean que usted tiene una estrategia, ¿sí? Que ha investigado, que tiene un equipo colaborativo y que, si es necesario, busque apoyo en los expertos. También es importante saber qué reformar en ese momento, ¿sí? Comunicar decisiones importantes. Oiga, no, es que tuvimos que modificar, un ejemplo, ¿qué? El acceso al edificio con las tarjetas. Y resulta que la persona de seguridad no sabía y volvió y bloqueó. Y resulta que estamos en una crisis ahí, no sé, un edificio que se va a caer, etcétera. Y no, el señor bloqueó y no le avisó a nadie y ya te ha tomado la decisión de desbloquear las puertas. Eso es algo, es una tontería, pero es importante tenerlo en cuenta. Tomar acciones que demuestren voluntad de relacionamiento. Entonces, es decir, oye, estas acciones son suyas, hay un responsable directo por esas acciones para que no solo una persona concentre todas las acciones de respuesta. Y al final de esa crisis, que la gente entienda que usted está dispuesto a reafirmarse, a adoptar estándares, a corregir los errores, ¿sí? Para que esa crisis no se vuelva a repetir. ¿Ok? Eso es importante. Aquí hay algunos factores que pues simplemente están relacionados con problemas que se pueden presentar y las soluciones a cada uno de esos problemas. Te lo dejo en la diapositiva porque no los quiero leer, simplemente para que ustedes cuando reciban la presentación lo puedan leer, pero son factores que nos ayudan a tomar la mejor decisión cuando de una u otra forma la crisis se hace presente. Y esta diapositiva es simplemente para decir como conclusión de todo esto que ven ahí es que el, aquel efecto o aquel trigger de cualquier crisis, nosotros lo podemos considerar mínimo, pero sus efectos son devastadores. Entonces es un evento leve, pero usted no sabe que detrás de todo eso le va a causar un problema muy grande que inclusive haga que su entidad desaparezca. Lecciones de la pandemia. Todo el mundo tenía la pandemia en el número 60. Todos los risk officers de una encuesta mundial tenían a la pandemia de número 60 como los posibles riesgos por la ocurrencia y resulta que este fue un evento disruptivo que impactó bastante, inclusive al mundo. Entonces, tener en cuenta que, ojo, la relación de los eventos y los impactos no siempre es la que pensamos. Leve y no pasa nada, no. Es leve, pero ojo que detrás de eso vienen muchas cosas importantes que gestionar. Y finalmente, ¿qué es lo que impide reconocer una crisis? Eso es importantísimo y eso pasa en las organizaciones. Primero, que no estamos dispuestos a reconocer que somos vulnerables y que no hemos evaluado los aspectos de vulnerabilidad que tenemos en la organización. Y lo otro es el tema de la psicología grupal e individual. Entonces yo trato de esconder lo que está pasando, eso es normal, nadie quiere verse impactado, etcétera. Entonces yo trato como de, oiga, no, yo tomo mis decisiones finales a ver si lo puedo solucionar, pero resulta que no lo solucioné y se agravó y como no pedí apoyo, pues, hombre, hay que trabajar en equipo. Y estos son los dos factores más importantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el salario de usted depende de no hacer preguntas incómodas a los líderes, pues esas preguntas nunca se van a hacer porque de pronto puedo estar incomodando a mi líder y él no quiere problemas. ¿Ok? Pero después puede ser más crisis para usted, ¿no? Y entonces aquí hay factores adicionales. Responsabilidad diluida, y no se sabe dónde está. Información fragmentada. Miedo a informar. El clima laboral no ayuda mucho porque no hay una diferencia entre cultura organizacional y cultura de riesgos dentro de la organización, no está bien implementada. ¿Sí? Las emociones no se manejan o de pronto algunos que están en ese comité no manejan bien esas emociones y hay que entrenarlos para ello. Y intereses individuales y colectivos. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Es que
cuando hay alguna crisis, como que el líder dice, no, 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 espere, la tratamos aquí entre nosotros, no vaya a decir nada, tal cosa, tal otra, en lugar de pedir apoyo. Y eso depende mucho de la cultura organizacional. Entonces, que tengamos grupos que no sean críticos, sino que sean trabajo en equipo, es muy importante en las organizaciones a la hora de gestionar una crisis. Y bueno, aquí simplemente, para que lo lean, es que esos factores que impiden reconocer una crisis se resumen en cada uno de estos aspectos. No lo voy a leer, pero lo dejo como información en el entendimiento de que ustedes ya les expliqué cuáles son esos factores importantes que impiden reconocer la crisis. ¿Sí? Y aquí hay un aspecto muy importante en esta diapositiva y es que es como, oiga, ¿yo qué hago? Y eso le pasa a todo el mundo. Si nadie lo sabe, yo me adelanto y lo comunico. Si todos lo saben, pues me veo forzado a contarlo. Si nadie lo sabe, yo mejor me callo y lo oculto. Y si todos lo saben, pues hay un hermetismo y nadie dice nada. No, hay que decirlo, hay que manifestarlo. Muchas cosas no quedan en las actas y son incómodas, yo sé, pero acuérdense que estamos no solamente con el futuro de la compañía, sino con el futuro de sus trabajos y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Aquí simplemente que la actitud de ese comité de crisis sea importante y la actitud sea alta, sobre todo orientado a resolver los problemas en comunidad. Entonces, cuando no hay un plan de manejo de crisis, es como el equipo SWAT que no sabe qué hacer y cada uno se va por allá y no se encuentra en ninguna parte y cada uno tomó acción y se fueron para la casa y al final, al otro día, nos llegó una multa regulatoria, etcétera. Bueno, y aquí está, es un factor muy importante, que la actitud sea un equipo comando y que no sea cada uno por su lado. Y que la gente no considere que es solo problema del líder. Oiga, eso es problema de mi jefe y yo no le puedo ayudar. No, somos un equipo de trabajo en términos de crisis. Y obviamente las consecuencias. Oiga, el dilema. Si la gente lo sabe, yo lo publico, no lo publico, yo me hago el ciego, yo lo desconozco, yo lo oculto. No, analice, informe, participe y obviamente escoja a las personas que de una u otra forma conocen más la organización para que no se manifiesten estos factores. ¿Ok? Aquí simplemente un par de, un slide adicional de cuál es el problema en la toma de decisiones y cuál es la solución para ello, para que lo pongan en práctica en sus organizaciones. Y finalmente, los tipos de crisis que podemos enfrentar. Laborales, corporativas, de transporte, de producto, de desastres naturales y sobre todo una muy importante, sobre todo por el avance de la tecnología, y es la crisis de seguridad de la información. Y ahora es el momento de que ustedes participen y yo quisiera saber si hay alguno que quiere decirnos por qué la gestión de crisis está relacionada y hace parte de los dominios del riesgo operacional. No sé si alguien quiere levantar la mano y quiere de una u otra forma concluir esta presentación y relacionar todo lo que hemos visto aquí con el riesgo operacional y por qué efectivamente esa gestión de crisis está en esos dominios del Risk Officer de riesgo operacional. No sé, Yuri, si de una u otra forma, si alguien levanta la mano, le damos la palabra o... Sí, efectivamente. Bueno, todos tienen la opción para hacer un comentario y eventualmente para levantar la mano también. Déjame verificar acá, pero en principio los participantes, todos los participantes pueden tranquilamente opinar. Entonces, permítame, voy a ver si es que acá les pongo la opción para que puedan hablar si es que quieren hablar. Vale. Inmediatamente pueden hacer su comentario, pero sí les pediría, por favor, por un tema de orden, si van a hacer un comentario con micrófono al alza, pues mantengamos cierto orden para que no se pierda mucho el orden del evento, uno y dos. Ni bien pasemos esta pregunta, vamos a empezar a solicitar, a atender las consultas que están en el chat interno. Entonces, no sé si es que alguien de Vale. repente desea ¿Alguien que activar. quiera responder? Sí, Sí, hay alguien acá que... Janet Salas de Perú nos levanta la mano. A ver, Janet, Ya, cuéntanos. adelante. ¿Y cómo estás? Buenas tardes a ambos. Bueno, yo entiendo que la mayor parte de las crisis parten de eventos de riesgo operacional y por eso es que, eh, y también tienen que ver con continuidad de negocio y ambos son procesos involucrados en el riesgo operacional, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, esto ha sido así.
y ya son varios años que estoy manejando lo que es riesgo operativo sobre todo, ¿no? Exacto. Bueno, sí, tienes razón. De una u otra forma, esa es una de las razones por las cuales efectivamente la gestión de crisis está dentro del dominio de riesgo operacional. ¿Alguien más que quiera dar una opinión adicional, Muchas gracias, complementar lo Janet. que ha dicho? A ver, yo te doy mi opinión. Por nada. Yo te doy mi Adelante, Yuri. opinión. Sí, un ratito, Jessica, puedo hacer mi opinión. La gestión de crisis es la gestión de incidentes, es la gestión desde el punto de vista que, dada la naturaleza del impacto, este puede llegar a no ser solamente un tema de continuidad de negocio, porque puede llegar a desencadenar otro tipo de crisis que son más de imagen. Por ejemplo, yo en el año 2008 viví durante mi ejercicio en banca, eh, el- una oficina fue asaltada, terminó habiendo el secuestro, secuestraron clientes, secuestraron trabajadores, y al final la crisis se resolvió mandando digamos, al SWAT, la policía, y acabaron silenciando al secuestrador. Obviamente, ese día solamente la noticia era el secuestro, pero nadie dio el detalle de lo que había pasado. El banco lo que había hecho, había pagado a los medios para que no se diga nada del resultado, cómo había acabado. Una crisis que empezó mal manejada, porque ahí tú veías que hablaba el recibidor pagador, hablaba el jefe de la oficina, venía un funcionario y hablaba, y el comité de crisis no funcionó. No estaban preparados para afrontar un escenario de asalto y luego secuestro con amenaza de esta persona que dijeron que tenía un arma y y que iba a matarse, que no le daban salida. Entonces, ah, inherentemente, la gestión de crisis forma parte del riesgo personal. Obviamente que la crisis ya es un evento extrapolado, es un evento de alta afectación y que pues no necesariamente llega a la continuidad de negocio, pero puede estar en un espacio híbrido donde eventualmente hasta puede generar un daño reputacional sin que afecte directamente la continuidad de negocio, pero Claro. inherentemente está en la gestión. Entonces, mi percepción, no sé, Jessica ya había levantado la mano, Jessica, a ver si es que nos compartes tu opinión también. Gracias, Adelante, Yuri. Yuri. Buenas tardes a todos. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes. bueno, algún ejemplo que yo podría asociar con la gestión del comité de crisis, pues lo hemos vivido acá en Bolivia con la pandemia del COVID-19. Y es que cuando vino la pandemia, salió en nuestro país la determinación de que la gente tenía prohibido salir a las calles. Entonces, por unos días no hubo una atención continua en la banca, pero sí posteriormente los bancos hemos tenido que adecuarnos, hayan surgido temas tecnológicos y todo para hacer frente, pero personalmente mi entidad financiera ha partido de nuestro comité de crisis, porque ellos han empezado a tener inicialmente reuniones para definir el marco de acción que íbamos a aplicar, considerando que esta pandemia, pues nadie la esperaba y ha generado un cambio radical, por decirlo así, en la operativa que teníamos que aplicar hacia los clientes, la apertura de canales digitales, ver temas, me suma lo que indicaba la colega de Perú, ver temas de continuidad, ver cómo iban a operar mis agencias cercanas y también agencias que yo tengo pues ya en zonas un tanto alejadas de la parte urbana. Entonces, yo considero que el comité de crisis sí va muy de la mano con lo que es la gestión de riesgo operativo y como Yuri indicaba, a partir de eventos que tal vez no los tenemos mapeados, que pueden ser, como él lo manifestaba también, pueden darse atípicamente, pues es que se desencadenan este tipo de acciones, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión. Isabel, ¿cómo vamos? Cuéntanos tu experiencia, tu comentario. Hola Yuri, hola a todos, buenas tardes. Bueno, les saludo Isabel de Perú. Sí creo de que la gestión de crisis está relacionado al riesgo operacional. Les cuento algo así, un evento más o menos que sucedió hace un par de meses, de un cliente que tenía contratado un seguro oncológico, el cual se le debitaba por una entidad financiera, por el banco. ¿Y qué pasó? De que de un momento a otro el cliente venía pagando por muchos años. De un momento a otro se desactivó, no se sabe por qué se paró de generarle el cargo, porque era un cargo recurrente.
y justo a su hija, porque era un seguro familiar, a su hija de la señora le detectan cáncer. Y para esto ella va a hacer, a pedir, ¿no? Que se le active el seguro que ella tenía contratado por un cargo que se le hacía de manera mensual con el banco, y se da con la sorpresa de que no tenía afiliado ya el seguro por varios meses, que no venía debitándose. Se activó el comité de crisis, entró seguros, ingresó también parte del banco porque se le debitaba con cargo por una tarjeta del mismo banco, y a las finales ahí eh, la clienta hizo todo un problema, se fue hasta la prensa, y para evitar de que salga a la luz prácticamente la noticia que se iba a publicar, se activó el comité de crisis y se llegó a una decisión de que se le activara, ¿no?, el seguro del cliente, y que se le reconociera. Entonces creo yo bastante que la gestión de crisis forma y está relacionado al riesgo operacional de una u otra manera. Esa es mi experiencia, mi comentario. Muchas gracias por tus comentarios. Isabel. Gracias. Silvi, a ver, Silvi, creo que hay un par de manos más levantadas por ahí. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Sí, fuerte y te claro, Silvi. escuchamos. Sí, gracias. Mi nombre es Silvia Jiménez de Costa Rica. Un placer a todos y todas. Una consulta. Bueno, aquí en Costa Rica, en el sector público al menos, tenemos un área, llámese departamento, encargado propiamente de lo que es el tema de ciberseguridad para el sector público. Entiendo que ellos tienen su plan de administración. Tal vez este departamento funge como un comité a nivel del sector público. Mi pregunta es, o más bien solicito una recomendación de qué manera podríamos nosotros asociar el plan que ellos tienen para tratar estos eventos de ciberseguridad a el plan que a nivel de la institución tenemos en materia de gestión de riesgos. Ahorita no está vinculado, pero sí, no sé si tienen alguna recomendación para poder hacer esa vinculación, de manera que el plan que tienen ellos de atención a riesgos, a temas de ciberseguridad, se vincule al sistema que nosotros tenemos para poder administrar los riesgos. Gracias. Bueno, mira, mi opinión es la siguiente. Si hay obviamente estándares para hacer efectivamente planes de ciberseguridad. Y como siempre, ante reguladores o ante instituciones del gobierno que lo que hacen es unas recomendaciones, o en su momento esas recomendaciones sean acatadas por las instituciones, lo que uno debe hacer es que hacer una evaluación de si el plan de uno está por lo menos alineado con lo mínimo que solicitan pues las entidades gubernamentales. Y si esa evaluación, digamos, total o parcial, eh, saca como conclusión que nuestro plan es mucho mejor y que va más allá y que tiene unos mecanismos de control mejores, pues nosotros, digamos, estamos cumpliendo lo que nos dicen. O si por alguna razón alguna de esas recomendaciones no está integrada dentro de nuestro plan, nosotros debemos ajustar el plan para que de una u otra forma no tengamos un tema reputacional o adicionalmente una sanción o una multa porque no estamos, digamos, cumpliendo con las directrices de los gobiernos como tal. Esa sería mi recomendación. Ok, vamos a iniciar entonces a leer las preguntas. A ver, Alejandra Pineda desde México nos está levantando la mano. A ver, cuéntanos, Alejandra. Sí, discúlpenme. Con respecto a la pregunta que hacían en Costa Rica, puedo sugerir que justo el estándar ISO 22301 donde ves la continuidad de negocio, tú puedes considerar ahí en lo que es la parte de gestión de crisis, y evidentemente enlazado la continuidad de negocio, vemos la misma, vemos el negocio completo, vemos la parte de tecnologías o lo que es de la recuperación ante desastres, y todo lo que tenga que ver con la continuidad de la seguridad de la información. Entonces, ante ello, la crisis se ve desde la organización y se vincula con las tecnologías, ¿no? Y en este caso con el punto específico de lo que hablas en temas de ciberseguridad. Gracias. No, inclusive, por ejemplo, hay una ISO que es la 22361, que es Crisis Management. Inclusive yo diría, revisen la ISO 22361, que es una estándar
sobre resiliencia y sobre manejo de crisis. Entonces, la 22301 es la directriz, es el marco, pero hay documentos específicos que ayudan a aterrizar este concepto para manejo de crisis. Entonces, esta ISO, este estándar, que ustedes la pueden encontrar en la misma página de ISO, 22361, justo el año pasado lo han actualizado también, ayuda bastante para manejar no solamente el proceso de respuesta, sino cómo articular todo el proceso desde la evaluación del impacto, riesgos, estrategias, escenarios, cómo planificar, cómo establecer, cómo mantener, cómo revisar nuestro plan de crisis y gestión de comunicación en crisis. Entonces, este estándar es bastante completo, yo les sugiero que lo revisen. Yo tuve la oportunidad de revisarlo este año para una empresa que justo trabajamos un tema de crisis management, haciendo talleres con la alta dirección. Y ahí justo tenía una de las primeras preguntas para poder abordar. Y la pregunta que tengo para ti, Andrés, es, ¿sí? ¿realmente la alta dirección debe diseñar las estrategias para manejo de crisis? ¿Tú crees que ellos son los empoderados para desarrollar las estrategias para hacer frente a una situación de crisis? Te cuento porque de repente, bueno, la experiencia que he tenido en la banca me ha permitido ver y participar en ese manejo, en esos escenarios de crisis, pero te podría asegurar que el directorio que nos tocó no ataba ni desataba. O sea, sus decisiones no eran las adecuadas. Entonces, ahí un poco me quedó esa idea de decir, bueno, al final, a ver, un director, ok, sabe el negocio, todo lo que tú quieras, pero realmente es un especialista en manejo de crisis, es una persona que sabe manejar crisis. Entonces, ahí donde un poco revisando tu diapositiva y recordando esos eventos históricos para mí, yo digo, pues a veces no necesariamente la alta dirección es la especialista en crisis management. El equipo técnico, el equipo táctico, la gente que estaba en la segunda línea, no los gerentes, sino en la segunda línea, los más operativos, los que están en el día a día, que conocen, saben cómo hacer y qué hacer, son los más adecuados para un comité de crisis. No sé cuál es tu percepción, porque, por ejemplo, ahí Bueno, vi una pregunta al interior del chat, que ahora vamos a soltar las preguntas, que hablaban sobre quiénes debían conformar realmente un comité de crisis, ¿no? La parte estratégica, aunque me queda clarísima, que son la alta dirección, pero ya un equipo de respuesta, de incidentes, no sé si es que son los más adecuados que la alta dirección esté liderando este tipo de escenarios, porque al final, pues son muy buenos liderando, son buenos directores, pero de repente como equipo técnico especialista para dar respuestas, de repente no. No sé, tu percepción. exacto. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo de cierta forma. ¿Qué pasa? La alta dirección tiene el poder de decisión y como lo dije, la decisión del comité de crisis no es por unanimidad. Y como lo dije en la diapositiva, es que el comité debe estar integrado por la alta dirección, pero obviamente por aquellas personas, primero que están en cargos de liderazgo, que conocen ciertos procedimientos específicos de la compañía y que son obviamente profesionales en ciertas áreas, por ejemplo, el tema de ciberseguridad. Ahora, pueden existir, y estoy de acuerdo contigo, es que hay que bajar a niveles dependiendo del tipo de crisis y el tipo de evento. Por ejemplo, hay alguien que es especializado en, no sé, en temas de servidores y hay algún problema específico y lo tienen que llamar al comité como un tercero que nos venga a acompañar y nos dé su concepto. Pero es importante mantener a la alta dirección. ¿Por qué? Porque son un grupo de trabajo que toma decisiones para proteger los objetivos estratégicos y misionales de la compañía. Y ellos son los que tienen el poder de decisión, no solamente a nivel económico, sino patrimonial también. Y incluir al representante legal de la compañía en ese comité es importante. Entonces, claro, muy de acuerdo contigo, no siempre ellos van a tener el conocimiento integral, pero acuérdate que el comité es un cúmulo de resultados y de opiniones que se concentran en ese comité para la cual todos toman una decisión integral y poderla presentar y así poder gestionar una crisis de manera integral. Entonces, eso es importante también. Obvio, la alta dirección es fundamental, pero muchas veces la alta dirección no conoce los procedimientos específicos, técnicos, operativos, logísticos, y para eso tenemos equipos de apoyo. Ahora, tampoco voy a mantener en un comité de crisis una persona, no sé, que me hace la validación de los login de todos los sistemas de la compañía, porque pues de una u otra forma su líder o el CIO conoce ciertos procedimientos y si él necesita apoyo, pues lo puede llamar a la mesa para que dé su opinión.
Eso es. Ok, listo. Vamos a empezar a leer las preguntas ya para, nos hemos desviado 10 Claro que sí. minutos. A ver, una primera pregunta, Janet Salas de Perú, consulta, ¿cómo manejar una crisis en medios y o redes sociales donde un tercero subcontratado es el responsable, pero nunca acepta asumir su responsabilidad públicamente? ¿Cómo manejamos estos terceros dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro modelo Exacto. de gestión de crisis, cuando contractualmente, no sé si es que contractualmente se le puede involucrar a que en un escenario de crisis este participe? ¿Cómo manejamos eso? Cuál es tu opinión, Rafael? Mira, primero si yo tengo un subcontratado que por el proceso que él maneja se causa una crisis, mucho cuidado. Los procesos importantes que puedes causar crisis dentro de las compañías deben ser ejecutados por personal integral y staff de la compañía. Entonces, ahí hay un error, pienso yo. Ahora, ¿realmente el propósito es ponerlo en evidencia para que él asuma la responsabilidad? ¿O realmente es analizar, que el comité de crisis realmente analice si eso es un evento para llamar al comité o si de una u otra forma debemos es revisar los términos del contrato y revisar los procedimientos que él tiene para que yo esté de acuerdo con lo que él hace y no me afecte a futuro de nuevo y no tenga que yo que llamarlo a la mesa para que asuma su responsabilidad? Ahora, es difícil tratar de que un tercero asociado asuma la responsabilidad cuando él literalmente sabe que ese proceso lo manejo yo y yo respondo ante los medios por ese proceso. Y sería un factor para recomponer o llamar a la mesa a otros proveedores y poder cambiar esos términos de ese contrato. Y hay una cosa que quiero decir y es que algunos ejemplos que pusieron, recuérdense que no siempre un evento aislado es un trigger para llamar el comité de crisis. El comité de crisis por lo general se llama cuando hay eventos masivos que van de una u otra forma a generar impactos en los factores que yo presenté en una de las diapositivas iniciales. Mientras tanto, no se considera una crisis. Muy importante que definan en las Crisis. compañías qué es crisis, Claro. porque no a todo momento se debe llamar al comité de crisis. Claro, El comité de crisis se llama, claro, no se exactamente, necesita desgastar al comité para exactamente, cualquier desgastan. tema. Sí, claro. Exactamente. Acá, Víctor Luján, Perú, ¿qué desventaja tiene tener un comité de crisis virtual? ¿Hay alguna Bueno, ventaja? no creo que haya una desventaja, pero yo, o sea, obviamente es importante que establezcan un mecanismo importante de comunicación. Yo pienso que no hay una desventaja siempre y cuando los procedimientos de protocolo, información y comunicación, todo el mundo los conozca y sepan qué hacer y por qué canal deben establecer las reuniones. Hoy en día, la pandemia nos hizo entender que podemos estar manejando crisis a nivel virtual en las organizaciones y debemos estar preparados para ello. Listo. J. Navarro, ¿quién escoge a los integrantes del comité de crisis? ¿Qué evaluación se les da? ¿Cómo formar a un miembro del comité de crisis? Exacto. Primero, la ISO 22361. sí, exacto. Pero bueno, sí, exacto. Y también hay mucha gente que tiene conocimiento técnico, pero por lo general no son los líderes de las áreas, ¿no? Entonces, el CIO, el COO, el CFO, ese tipo de situaciones, y ellos buscan el apoyo adicional, como lo mencioné en la diapositiva. Ustedes, dependiendo del tipo de crisis, pueden invitar, ¿sí?, a gente a la mesa para que les complemente el análisis, porque muchas veces ese análisis, como lo decía Yuri, la alta dirección no tiene esa capacidad, pero si el líder de esa área necesita llamar a alguien experto, pues lo puede llamar para que le dé su concepto. Eso es importante. Y lo otro, hay otra cosa, y es que la gente habla de crisis, pero no se ha entrenado respecto a las crisis. No se ha entrenado, no sabe cuál es la ignición, dónde llega la crisis, no sabe que tiene que contener primero la crisis antes que intentar pararla. Entonces, para eso hay entrenamientos para el comité ejecutivo, para la junta directiva, para los líderes de las áreas, para supervisores, que existen entrenamientos para prepararlos para eso, e inclusive la gente que hace comunicaciones en las empresas. Listo. Teresa Rivas nos pregunta, ¿el árbol de llamadas considerará que se debe incluir a todo el personal de la empresa o debe ser solo el personal que toma decisiones a nivel crítico? A ver, ahí pueden haber dos árboles de llamadas. Un árbol de llamada principal para los ejercicios, digamos, de testing de BCP,
pero por supuesto que debe haber una llamada, un árbol de llamadas solamente para el comité de crisis. Es importante eso, porque pues usted tiene que tener dos árboles. Aquel árbol que le comunica situaciones particulares y digamos amenazantes a toda la compañía, como por ejemplo, un ejemplo, la zona donde la compañía tiene su sede principal, hay una protesta, se genera un incendio, se activa el árbol de llamada general y se le informa a todos el staff de la institución que no se acerquen a la sede principal porque hay un evento, una protesta, un incendio, etcétera, pero también debe haber un árbol de llamadas para el comité de crisis exclusivamente. Listo, perfecto. Siguiente pregunta. Acá tenemos una pregunta que se me está pasando. A ver. Silvi, please, por favor, apaga tu micrófono. Estoy tratando de apagar, pero se activa automáticamente. A ver, voy a apagar el micrófono de Silvi, que está que se filtra su ruido del caso. Ya. ¿Cada cuánto tiempo se sugiere actualizar el plan de manejo de crisis? ¿Hay un plazo establecido? Yo creo que debe ser por lo menos una revisión anual, como parte de un proceso de revisión continua. Total. Y sobre todo, si han cambiado sistemas importantes, si han cambiado procesos del Business Impact Analysis, que son los más importantes a mantener alineados con la continuidad del negocio, y si se ha creado una nueva área dentro de la compañía, hay que revisarlo. Cualquier cambio operativo importante de procedimiento y de gerenciamiento dentro de la compañía, ahí inmediatamente se debe revisar el comité de crisis para incluir a esa persona y hacerlo de conocimiento de toda la normativa del comité de crisis. Listo, perfecto. Luis Rojas, ¿cuál es el rol que debe tomar el gestor de riesgos en el comité de riesgos? En el comité de crisis, perdón. ¿Cuál es el rol del gestor de riesgos en el comité de crisis? El gestor de riesgos es una parte importante en la preparación de todo el plan de manejo de crisis y cómo ese plan de manejo cumple los estándares regulatorios y los estándares de las ISO 9000 recomendados para adoptar los comités de crisis. Entonces, y obviamente, después de que ocurre una crisis, ese gestor de riesgos debe evaluar de una u otra forma para prevenir eventos o malas actuaciones adicionales cómo se manejó la crisis y si ese plan de crisis y si esa crisis se manejó de acuerdo al plan de crisis existente. Eso es importante. Recuerden que el Risk Officer de riesgo operativo trabaja más hacia el futuro que hacia el pasado. En mi concepto, el pasado lo contempla el auditor y el futuro lo contempla el Risk Officer analizando datos para poder prevenir eventos importantes que sean disruptivos para la organización. Claro, anticiparse a situaciones que puedan tener alto impacto en la empresa. Exactamente. Y acá la última pregunta de L. Melgarejo, ¿qué es el síndrome del avestruz? Creo que lo mencionaste. Bueno, ustedes saben que el avestruz a veces mete la cabecita en un hueco y no sale de ahí, y cuando ocurre crisis, pues usted ya mete la cabeza, cierra sus persianas y como que ahí nadie lo molesta y usted no se enteró de nada de lo que pasó, y hay actitudes así muchas veces. Pero para eso hay entrenamientos, para que la gente sepa cuáles son sus procedimientos, las listas de validación de una crisis, etcétera, etcétera, porque pues a veces, puede suceder eso. Y no es porque la gente no quiera, digamos, asumir sus responsabilidades. Son temas psicológicos que al momento de las crisis, pues la gente no sabe qué hacer. Sí, claro, claro, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por tu ponencia muy, muy enriquecedora. Yo solamente les invito a los participantes, si se dan tiempo, revisen ese estándar, la 22361. Les va a ser muy complementario todo lo que ha mencionado Rafael con respecto a estas buenas prácticas del manejo de crisis. Lo pueden comprar en la misma página de la ISO. La versión 2022, que el año pasado lo sacaron como a mitad de año, más o menos, ya está disponible para que lo compren. Y pues lo lean, vean cómo pueden enriquecer toda la estrategia de manejo de crisis dentro de este proceso. Bueno, creo que hay una pregunta más, consulta, creo que entró algo más. Listo, no más. Ok, entonces, señores, bueno, muchísimas gracias, Rafael.